El querigma. Padre Quintín López Cheza. Buen día a todos. Pues aquí estamos una vez más muy contentos y muy agradecidos a estos hermanos que nos están ayudando a hacer llegar el querigma, la proclamación del amor del Señor a todos. Y pues hoy vamos con nuestra cuarta catequesis, cuarta enseñanza. Hemos comenzado diciendo de este amor condicional, gratuito. Fíjense esta palabra gratuito, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a la gratuidad. A lo mejor nos enseñaron que hay que ganarnos todo. Y cuando viene algo gratis, gratis, nada más, gratis. Sin ningún mérito, sin ninguna razón. Hasta luego somos mal pensados. Bueno, cuando alguien te da un regalo y dices, ¿y qué me va a pedir después? O cosas de esas, ¿no? Entonces cuesta incluso comprender la gratuidad de Dios. Dios creó de forma gratuita. Y Dios nos salva de forma gratuita. E ilumina nuestra vida. Todo es gratis de parte de Dios. Él no necesita que hagamos intercambio, ¿no? ¿Qué te doy para que tú me des? No, todo viene por iniciativa propia de parte de Él. Y sus dones son gratuitos y para todos. Entonces, primer tema, hablamos de este amor de Dios, que es fiel, que permanece siempre. ¿Se acuerdan que con la frase de Pablo decíamos, nada me puede separar del amor de Dios, pase lo que pase? Pero luego vimos cómo tenemos esa dificultad profunda, seria, de experimentarnos amados por Dios. Y como que nos ponemos así una coraza o un paraguas, no sé qué decir, pero que nos impide sentirnos profundamente amados por Dios. Y vimos que la razón es el pecado, que entró en el mundo, no de parte de Dios, porque el pecado y la consecuencia del pecado, como hemos explicado, no viene de Dios. Viene del maligno y viene de que en nuestra libertad decidimos hacerle caso al maligno y no a Dios. Pero el amor de Dios es tan fiel, es tan permanente, que decíamos no se quedó con los brazos cruzados y nos mandó un Salvador. Alguien que pagara por los pecados, alguien que nos sanara del pecado, alguien que nos perdonara el pecado, de tal manera que nosotros recuperemos el amor, la gracia de Dios. Gracia, gratis. Así es que decíamos en ese tercer tema, la salvación es de Dios, gratuitamente para nosotros. Tanto, tanto, tanto nos amó el Señor que entregó a su único Hijo para salvarnos. Y escuchábamos la predicación de Pedro, el primer querigma, la primera proclamación, ¿no? A ese que Dios acreditó con muchos milagros y muchos prodigios. Ustedes lo mataron, pero el Padre Dios lo resucitó y está como Señor, sentado a la derecha del Padre, es el Mesías, nuestro Salvador. Así es que Dios nos quiere salvar a todos. Así dice el Evangelio, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Claro, pero viene una pregunta. ¿Y qué tengo yo que hacer para recibir esa salvación? Para obtener esa salvación. ¿Qué me toca a mí? Y es natural la pregunta,
Porque Dios, aunque todo lo regala, aunque todo es don, pero respeta nuestra libertad. Así es que yo tengo en mis manos la decisión de recibir o de rechazar. Claro, pero primero hay que tener claro, ¿y cómo me llega la salvación? Quisiera que nos ayudáramos con este texto de San Pablo también, que está en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, del versículo 8 al 17. Entonces vamos a escucharlo atentamente. Dice así: entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. Que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Esta es palabra de Dios. Pues muy bien, hermanos. Aquí San Pablo nos dice qué hay que hacer para recibir la salvación. Si todo de allá es gratis de parte de Dios, a nosotros, ¿qué nos toca? Y dice, pues basta que confieses con la boca que Jesús es el Señor. Ya dijimos, Señor, en griego Kyrios, que ahí en griego se escribió el Nuevo Testamento, traduce Yahvé del hebreo. Entonces, reconocer a Jesús como el Señor es reconocerlo como Dios. Y basta que tú lo confieses con tus labios, ¿no? Y con tu corazón, ¿no? Lo creas y serás salvo. Así es que, hermanos, se trata de recibir, nada más de recibir. Sí, podemos recibir, podemos rechazar. Pero lo más interesante, pero yo ¿cómo puedo confesar que Jesús es el Señor si no lo he conocido? Pues dice San Pablo, ¿cómo puedo yo invocar al Señor? ¿Cómo puedo creer en Él? ¿Y cómo me van a predicar si no son enviados los que me predican? Pues miren, hermanos, dice, basta que yo crea en la buena noticia, y recuerda a Isaías, ¿no? Y nos afirma, la fe viene por la predicación. Así es que, hermanos, si me dijeran, ¿y qué nos toca a nosotros para recibir la salvación gratuita de Dios? Creer en el Señor. ¿Y cómo puedo creer en el Señor? Escucha la predicación. La fe se origina de escuchar la palabra. Si ustedes pensaran, en un momentito, ¿cómo es que yo creo en Jesucristo? Con mi poca o mi mucha fe. Porque mira, ha habido en tu vida concreta algún hermano, algunos hermanos
que te anunciaron a Jesús, que te hablaron de Jesús. A lo mejor fue tu abuelita, fue un pariente, fue un catequista, una catequista, un sacerdote, quien haya sido. Pero todo inicia porque te anunciaron a Jesucristo. Claro, es el inicio de la fe, porque viene la fe de la predicación. Y el que cree será salvado. Claro, eso es la primera parte. Porque también la fe es algo que crece. A veces Jesús decía que teníamos una fe muy pequeñita. Todos recordamos el texto y luego cantamos que si tuviéramos la fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿no? Podríamos mover los montes, que decía Jesús. Sí, la fe es algo que va creciendo poco a poco. ¿Y cómo crece? De la constante escucha de la palabra de Dios. Así es que, sí, no basta nada más decir, a ver, dame. No, también decimos que la fe es la respuesta libre de Dios a su palabra. La fe no se impone. La fe es la respuesta libre a la palabra del Señor, a esta predicación. Y eso sí implica incluso nuestro esfuerzo, hermanos. Uno no puede ser flojo y decir, aquí te va la fe y ya, ahí la tengo y ahí está para siempre. No. Necesito yo ser una persona que constantemente escucha la predicación, que tiene esa familiaridad con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Nosotros ayer celebramos a nuestro santo patrón aquí en la parroquia de San Jerónimo, Coatepec, que es San Jerónimo. Y él decía una de sus frases, entre muchísimas, el que no conoce la Escritura, no conoce a Cristo. Entonces, ¿cómo me puedo yo encontrar con el Señor? Porque cuando decimos escuchar la predicación, es escuchar la palabra de Dios. Pero acuérdense que la palabra de Dios no es una doctrina nada más, no es una filosofía, no son unas leyes. No, la palabra se hizo carne. La palabra es Jesucristo, es una persona. Así es que para recibir la fe y luego para crecer en la fe, necesito yo fomentar el encuentro y muchos encuentros personales con Jesús. Uno no se puede quedar nada más con un conocimiento de Jesús de oídas por lo que me dijeron. Estamos diciendo que así inicia, porque alguien te predicó la palabra, pero no es suficiente. Necesitamos crecer en la escucha de la palabra, entrar en comunicación con Dios. Una escucha que, como el nombre de este programa dice en general, la lección divina, que es la lectura orante de la Biblia, es decir, yo escucho al Señor y le respondo. Miren, es que Dios es persona, ¿no? Bueno, tres personas realmente distintas, un solo Dios. Entonces, ¿cómo crece la relación entre las personas? Un día empiezan a platicar y poco a poco se va generando la confianza y tú vas conociendo al otro y el otro te va conociendo a ti. Y si eres constante en la comunicación, en la relación personal, si tienes diversos encuentros con las personas, pues va creciendo la relación, una relación amorosa. Así es que, hermanos, la fe viene de la predicación y crece por la predicación. Y entonces sí, aunque todo es don, aunque todo es gracia, pero sí necesita mi respuesta libre para acoger lo que el Señor me dice. Así es que, en pocas palabras, ¿qué nos toca a nosotros? Creer, tener fe. Y la fe, ya dijimos entonces, es tener este encuentro con el Señor, la palabra hecha carne, y mantener ese encuentro. Porque miren, la palabra no es tan fácil escucharla. Uno va aprendiendo muchas cosas desde que es pequeñito.
Bueno, ahora nos dicen que desde el vientre de la madre uno aprende ya cosas, ¿no? Y experimenta muchas situaciones. Entonces, oímos también muchísimas voces que nos dicen y que nos enseñan. Entonces, necesita uno tiempo y espacio para escuchar la predicación, para escuchar la palabra de Dios. Si no, corremos el riesgo de que tantas voces y tantas otras palabras ahoguen nuestra fe. Es nuestra parte. Así es que, primera respuesta, para recibir la salvación gratuita de Dios, necesito escuchar la predicación de la buena noticia. Claro, dice la carta a los hebreos que Dios habla de muchas maneras. Nos habla a través de su creación, nos habla a través de nuestra conciencia, que es la voz de Dios en nuestro interior. Nos habla en la ley natural que ha inscrito en cada ser. Pero la manera más directa es a través de su palabra. Preparada en el Antiguo Testamento, la tenemos escrita como promesa y cumplida en el Nuevo Testamento en Jesucristo. Así es que si me dijeran, ¿y cuál es el contenido de esa fe, de esa predicación que yo necesito escuchar? Abramos la Escritura, hermanos. Abramos la Escritura, ¿no? Y abrir la Escritura es tratar de conocer lo que dice la palabra. En la lección siempre el primer paso es, ¿qué dice la palabra? Ya ven que a veces uno está en una celebración y lleva varias lecturas y el salmo, y de momento pesca uno una idea y por ahí se va, ¿no? Y a lo mejor estamos captando algo que no dice la palabra. Así es que en ese sentido sí necesitamos como irnos familiarizando con la palabra de Dios para comprenderla. Luego necesitamos dejarnos iluminar por esa palabra, que a veces nos anima, que a veces nos reta, que a veces nos denuncia, que a veces nos consuela, pero que siempre hace crecer la relación con Él. Así es que, hermanos, la fe es lo primero que necesitamos. Una fe que, pues de ella tenemos muchos ejemplos. Abraham, nuestro padre, en la fe le decimos Abraham, porque creyó contra toda esperanza. Esa fe implica confiar en Dios. ¿Se acuerdan que pues, Abraham era un hombre que tenía bienes, tenía trabajadores, tenía sus rebaños, pero le faltaba un hijo? Y él quería un hijo. Para los judíos tener un hijo es una bendición, como debiera ser siempre. Un hijo es una bendición. Pero no tenía el hijo. Y su mujer era estéril y él ya anciano. Ya, naturalmente no se podía tener ese hijo. Y como él era nómada, llevaba sus rebaños de un lugar a otro buscando los pastos, también una tierra que le diera seguridad. Y Dios salió a su encuentro y le dijo, Abraham, te voy a dar esta tierra y te voy a dar ese hijo. Y voy a hacer de ti un gran pueblo. Y a través de ese pueblo voy a bendecir a todas las naciones. Y Abraham creyó y se puso en camino. Creyó contra toda esperanza. Implicó confiar en Dios. Y Dios le cumplió sus promesas. Por eso le decimos el Padre en la fe. Y nuestra Madre en la fe, pues María Santísima. ¿Se dan cuenta que María recibió una palabra? Ese pasaje de la Anunciación hay que meditarlo porque ahí vemos el proceso de cómo Dios actúa y cómo nos da la salvación y todos sus dones. ¿Se dan cuenta cómo empieza el asunto? ¿No? María es una muchachita de un pueblo, de un caserío. ¿Se acuerdan que un apóstol, Bartolomé, que apenas pasó en la liturgia, cuando le dijo Felipe que el Mesías era de Nazaret, dijo, ¿a poco de ese pueblo puede venir algo bueno? Era pueblito. Así es que María vive en una región
muy pobre, en un pueblito muy pobre. Es una chiquitilla. ¿Y el Señor qué le hace llegar? Pues le manda a alguien que le predique, alguien que le anuncie la buena noticia. ¿Se acuerdan? El ángel Gabriel. ¿Y cómo empieza? No temas, has hallado gracia delante de Dios. Y viene una promesa. De ti van a ser un Salvador. Y María dice, pero no conozco varón. No, va a ser obra del Espíritu Santo. Hágase en mí según tu palabra. Si quieren, ese es el proceso para entender la fe y para vivir la fe. Siempre Dios te manda ángeles, como a María le mandó a Gabriel. También a nosotros nos manda ángeles. Pues que la palabra ángel es mensajero. Empezaba yo diciéndole, ¿cómo empezaste a creer en Jesús? Te mandó ángeles mensajeros que te hablaron del Señor. Y que te trajeron una buena noticia. Alégrate. El Señor está contigo, le dice. Así empieza el Señor. Alégrate. Yo estoy contigo. Y así termina el Evangelio de Mateo, ¿no? Y estaré contigo todos los días hasta el final. Así es que alégrate porque yo estoy contigo. Y mira que te veo lleno de gracia. Nosotros a veces vemos a los hermanos en sus pecados, en sus debilidades, en sus fallas. Dios no. Dios nos ve con los ojos del amor. Por eso nos ve lleno de gracia. Nos preguntaba en un grupo, si viniera Jesús de nuevo, ¿qué piensan que verían? Así como estamos. Y pues los hermanos decían, pues, tanta violencia, tanto abuso, tanta corrupción, tanta infidelidad, tanto engaño, tanto maltrato. Pues mira, lo más seguro que lo que viera no fuera eso. Vería tanta bondad, tantos padres sacrificándose por los hijos, quitándose el pan para dárselo. Vería tanta gente cuidando a los demás. Vería tanto amor. Porque el que ve con amor siempre ve lo bueno, ¿no? Así es que María recibe la predicación, recibe este mensajero y recibe una promesa. Para nosotros es, serás salvado. Para María, nacerá en ti el Salvador. Fíjense que Jesús significa Dios salva, habíamos dicho, ¿no? Nacerá un Salvador. Y la respuesta de María es la respuesta de la fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Creer en esa palabra. Eso que sucedió, María, hermanos, es lo que necesitamos nosotros que suceda en nuestra vida para ir creciendo en la fe. Claro, entonces, el contenido de la fe lo vamos a encontrar en toda la Sagrada Escritura. Qué bueno que el Señor se encarga de hacer resúmenes, pequeñas síntesis de toda su enseñanza, de toda la predicación. Yo, por ejemplo, hoy me quisiera fijar en este resumen tan hermoso, en esta síntesis del Evangelio que pone Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, está lo que llamamos el sermón de las bienaventuranzas o el sermón de la montaña. Y ahí propone Jesús cuál es el camino para que el hombre viva como salvado, como dichoso, como bienaventurado, como feliz. No, porque lo único que Dios quiere es que vivamos dichosos, que seamos felices, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella frase? Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia, es decir, vida plena. Y ahí se sintetiza el Evangelio. Ojalá, yo digo que por lo menos una vez en la vida, pues hay que leer la Sagrada Escritura. Pero luego a veces es pedir mucho, ¿no? Ojalá tengamos la oportunidad. Si no, al menos los evangelios del Señor. Pero sí vale la pena también ayudarnos, por ejemplo, de este pequeño resumen que hace Mateo.
en 3 capítulos, 5, 6 y 7. Ahí está el programa del Señor. Ahí está el contenido de su predicación, el contenido de la buena noticia. ¿Se acuerdan? Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los mansos y humildes, dichosos los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, ¿no? Los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos en mi nombre, ¿no? Pero, ¿sabes? Así están citadas, pero luego en los siguientes textos de estos 3 capítulos, como que nos va poniendo muchos ejemplos y muchas maneras para comprender qué quiere decir esas bienaventuranzas, ¿no? Así es que sí hay un contenido de la fe, que será toda la enseñanza de la Escritura, por un lado, y de la que llamamos tradición, que es toda la enseñanza de la Iglesia a través de los siglos. Luego veremos por qué eso es tan importante cuando hablemos del Espíritu Santo y de la Iglesia. Pero ahí está el contenido de nuestra fe. Así es que sí, la fe es un don, pero también implica que nosotros trabajemos esos dones. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos, no? Reparte, Señor, los talentos, pero al final dice, ¿qué hiciste con ellos? Así es que en esta respuesta libre del hombre, que es la fe, nos implica toda esta tarea. La segunda cosa que viene de nuestra parte para poder recibir, acoger y disfrutar la salvación es la conversión. Conversión. Todos tenemos clarísimo, ¿no? Cuando en la escuela nos dicen conversión a la derecha, conversión a la izquierda. Es un cambio de dirección. En griego se dice metanoia. La palabra meta quiere decir más allá. Y noia viene de nous, conocimiento. Más allá de lo que conocemos, de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Es no contra la razón, pero es más allá de la razón. Entonces la conversión implica, escuchando la predicación, empezar a dirigir nuestra vida para vivirlo de acuerdo con esa enseñanza. Ya ven cómo Jesús le había señalado a Pedro cuando Jesús le está hablando de que va a Jerusalén a morir, pero que va a resucitar. Y Pedro le dice, pues no vamos, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Qué es la conversión entonces? Empieza con eso, un cambio de mentalidad. Estamos acostumbrados todos a pensar como los hombres. Pues es empezar a pensar como Dios, porque al recibir la predicación, ¿no?, viene una nueva manera de ver las cosas. Fíjense que por eso aparecen varias veces ciegos que Jesús cura en los evangelios. Y precisamente cuando cura aquel ciego de nacimiento es cuando Jesús afirma, yo soy la luz del mundo. A veces vivimos como ciegos ante tantas realidades. Entonces viene el Señor a iluminarnos para ver claro. Así es que la conversión será pensar como Dios y no como los hombres. Y será fruto de la escucha de la predicación. La conversión es, he caminado a mi manera, o a lo mejor a la manera que me han enseñado, o a lo mejor a la manera que dice la gente, y ahora me dispongo a caminar según el Señor. Por eso básicamente la conversión es un volver a Dios. Porque muchísimas veces al no conocer al Señor y al no seguirlo, nos vamos alejando de Él. Así es que la conversión es volver a Dios. Y empieza un cambio de manera de pensar. Para empezar, una nueva manera de ver a Dios. Ya no lo ves como generalmente como fruto de nuestro pecado, ya no lo ves con miedo. Ya no te ocultas de Él. Lo empiezas a ver como lo presentamos, ¿no? Como y como lo presentó Jesús,
como este Padre amoroso que hace salir el sol y envía la lluvia sobre buenos y malos. Como Dios que ve tus miserias, pero con el corazón, no con juicio, no con condenación. Como este Dios que siempre está contigo, tendiéndote la mano para levantarte, para quitarte tus pecados y todas tus culpas y de entrar en el descanso y poder caminar para adelante. Un Dios que es providente, un Dios en que te puedes confiar. En ese gran sermón de la montaña nos presenta este Dios, ¿no?, que cuida de ti. Dice, si cuida de los pajarillos y cuida de los lirios del campo, pues tú vales mucho más que ellos. Entonces empiezas a ver a Dios como es, no como desgraciadamente a veces tenemos una imagen muy confusa o hasta negativa. También, ¿qué sucede? Que te empiezas a ver a ti de otra manera. A veces uno se ve como nada más como pecador. No, sí entró el pecado y sí nos daña y sí nos afecta y sí pecamos. Pero nos empezamos a ver como lo que somos, imagen y semejanza de Dios. Y de ahí viene la dignidad de todo ser humano. Nos empezamos a ver como hijos de Dios, como personas muy amadas. Y eso, hermanos, es liberador. Así es que hay una... Y nos empezamos a ver así nosotros y empezamos a ver a los demás así. Por eso Jesús decía, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Ustedes no juzguen, no condenen, no echen en cara, ¿no? El otro es tu hermano. El otro es Cristo. El otro es tu hermano. Así es que empezamos a ver al otro no nada más con sus debilidades y fallas. Sí, las tendrá porque tampoco estamos ciegos para no ver las fallas, pecados y debilidades de todos. Pero empezarás a ver al otro como un hermano igual a ti, que como decíamos también con Pablo, que quiere hacer el bien y no puede, y que quiere evitar el mal y no puede, como nos pasa a nosotros. Y entonces brotará del corazón la compasión, la comprensión, la misericordia, ¿no? El poder confiar en los hermanos, ¿no?, que el Señor tiene poder para iluminarlos y para convertirlos, a ellos y a nosotros. Así es que es una nueva manera de ver a uno mismo y a los demás. Y es una nueva manera de ver todo, una cosmovisión toda la vida, ¿no? Ver este hombre que no solamente es para 60, 70, 80 años, sino para toda la eternidad. Y ver toda la bondad que existe a nuestro alrededor. Así es que brota de la predicación la fe, y de la fe nos viene la conversión. Porque la conversión también, igual que la fe, es don de Dios. Yo tengo que pedirle al Señor que me convierta. Sí, tengo que gritarle como el profeta, quítame este corazón duro que no sabe amar, dame un corazón de carne que sepa amar, como decíamos, ¿no? Sí, tengo que pedirle al Señor la conversión, porque también es gracia de Dios, pero también es una decisión. Yo tengo necesidad de decidir, ¿no?, volver a Dios y orientar mi vida con esta predicación. A veces resulta que la predicación nos parece algo duro. Dice San Pablo, a los griegos les gusta que cuando les hablan, les enseñan, lo expliquen racionalmente, intelectualmente, argumentando racionalmente las cosas. Ellos, esa es la sabiduría que aceptan, la que es racional. Claro que es buena, pero solamente así. Ya dijimos, la conversión es metanoia, es más allá.
¿no? Nunca contra la razón, pero más allá de la razón. Dice, y a los judíos lo que les interesa para creer, ¿no?, en una enseñanza son los milagros, los signos. ¿Se acuerdan que así le decían a Jesús? A ver, ¿qué signo vas a hacer para que creamos en ti? ¿No? Y Jesús dice, esta es una generación perversa. Es una expresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú quieres obligar a Dios que esté a tu servicio. Ahí está la perversidad. Por eso hay que distinguir cuando se trata de la religiosidad natural y de la fe que nos lleva a la conversión. Porque entre todos los seres humanos tenemos un sentido religioso. Todos de una u otra manera buscamos a Dios. Vean todos los pueblos antiguos y actualmente. Y claro, hacemos un Dios a nuestra manera. Y queremos un Dios a nuestro servicio. Un Dios que haga lo que nosotros queremos. Ah, y si no hace lo que nosotros queremos, nos enojamos, lo rechazamos, ¿no? Hasta lo ofendemos. Pues mira, Dios no es un Dios a tu servicio. Dios es el Señor. Por eso, incluso en la oración, Jesús nos enseñó a orar, sí, con mucha confianza, pidan y se les dará y todo lo que quieran, pero siempre buscando la voluntad de Dios. En la religiosidad natural, que es ese sentido religioso que todos los hombres tenemos, incluso los que se declaran ateos, ¿no?, tienen un sentido de lo misterioso, del misterio, ¿no? En la fe no. En la fe no soy yo el que hago Dios a mi manera, no soy yo el que busco a Dios, es Dios el que se acerca a mí, el que me habla, el que me dice cómo son las cosas. Por eso decía, la conversión es escuchar eso que Él me propone. ¿Y por qué decía Jesús que una generación perversa que pide signos, señales, milagros? Dice, a los judíos es lo que gusta, milagros, ¿no? ¿Por qué dice que es perverso? Porque es querer poner un Dios a tu servicio. Aprovecho para decir, una cosa es pedir con confianza, con humildad, con seguridad, sabiendo que el Señor escucha nuestra oración y que responde a ella. Y otra cosa es tentar a Dios. Si eres Dios, dame esto. Si eres Dios, arréglame esto. ¿No? Escuché a una persona, decíamos, se le murió un enfermo, ¿no?, con esta pandemia. Pero oramos mucho, mucha gente oró muchísimo. De veras, hicimos muchísima oración y todos decíamos, la oración tiene que ser escuchada. Este hermano se sanará. Murió. Bueno, nosotros pedimos y Dios siempre responde y siempre responde de la mejor manera, ¿no? No hace lo que nosotros queremos, ¿no? Pero a los judíos es lo que buscan, ¿no? ¿Qué milagros para creer en ti? Y San Pablo dice, que es lo que quería llegar un poquito, nosotros anunciamos, predicamos la cruz, la locura de la cruz. Otra palabra fuerte. Anunciamos el escándalo, la estupidez de la cruz. Y eso sí, como que esa es la enseñanza del Señor. A eso nos llama a convertirnos, ¿no? ¿Y cuál es esa estupidez de la cruz? Se resume todo en una palabra: en amar. En amar. Es lo que Dios enseña y es lo único que pide. ¿Se acuerdan? El Shema Israel, escucha Israel, el Señor es el único Señor, lo amarás con todo corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Es lo único que pide, porque dice que al mismo Jesús le preguntaron, el mandamiento principal dijo que era ese, ¿no? Lo único que pide el Señor es que amemos. Ya quedamos.
amar es un don de Dios, hay que pedirlo, pero también es una decisión. El amor no son sentimientos nada más. El enamoramiento va acompañado de sentimientos muy gratos, pero el amor es tomar la decisión de hacerle bien al otro así como es. Y eso resulta muchas veces un escándalo. ¿Cómo amar? A mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo, a mi mujer, pero ¿cómo es? Con ese carácter, ¿no? Con esa prepotencia, con esa violencia, con esos celos, con esas envidias, con esa arrogancia, ¿no? ¿Cómo poder amarle? Que cuando revienta me lastima, me daña. Por lo natural es, me quito el peso, ¿no? Amar implica la cruz. Por eso, dice Pablo, anunciamos el escándalo de la cruz. Que les digo, es igual amar a Dios y amar a los hermanos. Es que no hay otra, hermanos, para poder amar al otro. Bueno, para poder amar a Dios, yo tengo que renunciar a hacer lo que yo quiero. Y para poder amar a los hermanos, también implica sacrificio. El que ama, da y se sacrifica. Y como decía Jesús, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por el otro. Como Cristo que nos amó hasta el extremo, que entregó su vida siendo nosotros pecadores. Por eso decía Pablo que la predicación es un escándalo y puede parecer una estupidez. Fíjense que en los evangelios escuchamos como en la pasión llega un momento en que Pilato dice, aquí está Barrabás y aquí está Jesús. Aquí en las fiestas de Pascua acostumbramos dejar libre a un preso. ¿A quién quieren que dejemos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? El pueblo coreó Barrabás. Y hoy esa pregunta también sería bueno para comprender lo que estamos diciendo del escándalo de la predicación, ¿no? Si el Señor nos pregunta, ¿tú a quién eliges? ¿A Barrabás o a Jesús? Barrabás es un guerrillero. Barrabás es uno que busca la justicia, un justiciero. Uno que se da cuenta que no es justo que el pueblo romano, por muy poderoso que sea, esté dominando al pueblo judío, a su pueblo, le esté explotando, le esté cobrando impuestos, le esté mandando, le esté dominando de muchas maneras, lo esté pisoteando. Entonces, claro, no se ponen de frente porque es un ejército muy grande el romano, ¿no? Pero entonces daban pequeños golpes, ¿no? Y asesinaban, ¿no? Barrabás es uno que busca la justicia con su propia mano, que quiere hacer justicia con su propia mano, que al otro lo ve como un enemigo que hay que destruir. Así lo ve. Y por lo que había cometido, lo habían apresado. Jesús es alguien que ve la injusticia, que ve los abusos, pero que se carga los pecados. Incluso cuando Pedro quiso sacar allá o sacó la espada para cortarle la oreja a uno de los que venían a prender a Jesús, dijo, Pedro, el que espada hiere, espada muere. No hay violencia. Jesús es el que perdona. Jesús es el que ve con misericordia. El que puede decir en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dicho así, pues parece muy sencillo, pero aplicado a la realidad. ¿Qué pasa cuando el otro te insulta, te maltrata,
no te agradece, se aprovecha, te lastima, te ignora, te quita tus cosas, te ofende, te traiciona, te niega. Estoy diciendo por las cosas que le hicieron a Jesús. ¿Qué haces? Pues que le dejas de hablar, que le contestas de igual manera, que vuelves mal por mal, que lo sacas de tu vida, lo eliminas, lo matas en tu corazón. Y es lo que hacemos. Porque nos identificamos fácilmente con Barrabás. Somos justicieros. ¿Y qué hace Jesús? Perdona, no lleva cuenta del mal. En ese sermón de la montaña que les digo que ojalá sí lo leamos así de corridito, 5, 6, 7, pero nos pone tantos ejemplos. Te pegan una mejilla por la otra. Te obligan a caminar 1 kilómetro, camina 1000 metros. Tantos pasos, camina el doble. Te quita tu manto, dale la túnica. No le prestes nada más al que piensas que te va a devolver. Piensa, préstale al que se va a quedar con lo que le prestas. Devuelve un bien al que te hace mal. No te resistas al que te hace mal. Entonces, con razón es una estupidez, dice Pablo, con razón es una locura. Yo mejor me voy al bando de Barrabás. Por eso, hermanos, aunque la buena noticia, aunque la predicación siempre es buena noticia y nos señala el camino para ser dichoso, y el camino para ser dichoso es amar, pero implica esto, implica la cruz y el escándalo de la cruz. ¿No? Todos nos escandalizamos de la cruz, del sufrimiento. Ya sabemos, el sufrimiento en sí mismo no es bueno. Dios no quiere que sus hijos sufran. Pero no hay otra, hermano. Si te decides amar, va a aparecer la cruz. Solamente así podrás perdonar a tu padre que a lo mejor te abandonó de pequeño, que a lo mejor fue violento contigo, que a lo mejor te maltrató, que no te apoyó en lo que tú querías, a tu madre con los resentimientos que te puedas cargar, a veces echando de culpas de que te descuidaron, o no te protegieron, o no te atendieron. Tantas cosas que vamos acumulando en el corazón, ¿no? Y que entonces con ese espíritu justiciero queremos que el otro pague lo que ha hecho y que nosotros nos desquitemos de lo que ha hecho. Y el único que nos lleva es a vivir con rencores, con resentimientos, con corazón amargado. Por eso dice que la predicación es el escándalo de la cruz, ¿no? Y eso es lo que anunciamos. Sí, es lo que anunciamos, ¿no? Por eso a veces también nos espanta mucho a nosotros escuchar la predicación, hermanos, ¿no? Porque alguien puede decir, padre, todas esas cosas que estás diciendo de amar al prójimo y que la mejilla y todo lo demás, pues es simbólico. No, hermanos, hay que distinguir cuando un lenguaje es simbólico y cuando es directo y llano, tal cual. ¿Y saben cuál es la mejor manera? Comparar lo que dice la predicación de la palabra con lo que hizo Jesús. No se desquita, no se defiende. Si mi padre quisiera, me enviaría una legión de ángeles, ustedes no me hacen nada. Pero mi reino no es de este mundo, ¿no? Así es que de la predicación viene de la fe. De la predicación crece la fe. La fe es recibir el mensaje, pero constantemente estar escuchando para escrutar, para meditar, para interiorizar, ¿no? Como es relación personal, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Tú puedes escuchar el mismo evangelio o el mismo texto hace un año, hace un mes, ayer, antier, hoy,
Y en tu realidad te dice otra cosa, porque todo es nuevo. La persona es nueva y la palabra siempre es nueva. Y de ahí vendrá la conversión, ¿no? Y ya ven cómo no es tan fácil dejar de pensar como los hombres, que somos justicieros, que buscamos que el que nos hace no la paga, ¿no? A nosotros nos gusta mucho la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Pues ya no más ley del talión, dice ahí el sermón de la montaña, ¿no? Al que te hace un mal, tú le devuelves un bien. Claro, hermanos, esa es la enseñanza de la predicación. Una cosa que nos puede pasar, que es al escuchar la predicación, uno como que se puede desanimar, se puede uno desilusionar. Porque dice uno, tú me pones la raya muy alta, no le llego. Y sí, honestamente, cuando escuchamos esa palabra, a veces uno se queda nomás callado, contemplando, porque es que, Señor, está muy alto eso para mí. Y eso nos ayuda a prepararnos para escuchar el siguiente tema. Sí, yo sé que te cuesta entender, comprender la palabra, ¿no? Porque tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Cómo les costó a los pobres apóstoles entenderle a Jesús? ¿No? Pero viene una promesa, ¿no? ¿Saben? Yo me voy. Voy a la muerte, voy a resucitar. Llegaré al Padre, subiré al Padre. Y conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque les voy a enviar al Espíritu Consolador, al Paráclito. Y el Espíritu les va a ayudar a entender mi palabra, a descubrir que esto que a veces parece escándalo, una locura, la cruz, que esa es la verdadera sabiduría de la vida. Porque esa es la manera de amar, ¿no? Y el que ama es feliz, es dichoso. Fuimos creados para amar. Y entonces el Espíritu Santo vendrá y les ayudará a comprender mi enseñanza. Y segundo, les va a dar la fuerza para poder vivirla, ¿no? Así es que, hermanos, les digo que todo viene de Dios y que siempre la iniciativa es de Dios, ¿no? Entonces, a uno lo que le toca con la fe y la conversión es simplemente acoger, recibir, ¿no? Y tomar la decisión. Te creo, me confío, te sigo, a veces contra toda esperanza, a veces aunque me parezca una estupidez. Hermanos, hoy en nuestros tiempos, mucha de nuestra enseñanza de fe y de la iglesia se ve como una estupidez, por la mayoría, ¿no? Qué tontos somos, pero qué ignorantes somos. ¿Por qué no respetamos el derecho de la mujer a decidir? Sí, lo que pasa es que se le trata de otro ser humano. Pero no se ve, no se ve, no se comprende eso. Aunque la ciencia te lo explique, que desde la concepción hay un ser vago, ¿no? Entonces, necesitamos el Espíritu Santo para comprender la enseñanza. Los apóstoles tuvieron al mejor maestro del mundo, ¿eh? Escucharon casi toda la predicación de Jesús. En estos días hemos dicho cómo iba hasta bordeando los pueblitos para que no lo distrajeran, porque iba enseñando, instruyendo a sus apóstoles. Y a la hora que aparece la cruz, todos a correr. Se escandalizaron de la cruz. Pero ¿qué pasa cuando llega el Espíritu Santo? Aunque estos tuvieron al mejor maestro, no podían comprender, pero viene el maestro interior, del cual hablaremos, y entonces sí, ven con claridad el contenido de la predicación y con todo el empuje del Espíritu se ponen a predicar, ¿no? Dando testimonio cómo lo que ha sucedido en su vida, ¿no?, puede suceder en la nuestra. Así es que, como dice Juan,
El amor consiste en que Dios nos ama primero. Él toma la iniciativa, pero espera nuestra respuesta. Y la fe es la respuesta libre del hombre a Dios. Y esa fe, como no nomás es aprender, ¿no?, te lleva a la conversión, a todo un cambio de mentalidad. Y para comprender y poder vivir eso, que muchas veces aparece como escándalo y nos espanta, viene la asistencia del Espíritu, que Dios mediante hablaremos de él en la próxima catequesis. Muchísimas gracias a todos por su atención y que Dios los bendiga. Así sea. El querigma. Padre Quintín López Cheza.